Ahora sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer contar con todos ustedes para la celebración del EMBS Day Perú. Tenemos ahora una interesante jornada con dos ponencias excelentes. Primero que nada, yo soy Benjamín Castañeda, quería darles la bienvenida. Estamos empezando una nueva directiva con el MBS. ¿Puedes poner, Sandra, la diapositiva de la directiva? Claro que sí. ¿No? Tenemos a Sandra Pérez, que ha sido la presidenta del capítulo en los 2 años anteriores, viendo las partes de comunicaciones y apoyo a asuntos estudiantiles. Ella es coordinadora del área de ingeniería clínica de la carrera de ingeniería biomédica en la Universidad Católica junto con la Universidad Cayetano. Julio Valdivia, que es nuestro secretario y que también va a estar encargado de actividades profesionales, ¿no? Él es director de la carrera de bioingeniería en la UTEC. Y Pedro Segura, que es encargado de actividades estudiantiles también, es tesorero, nos acompaña desde la Cayetano, donde es también jefe de carrera de la carrera de ingeniería biomédica, ¿no? Y soy Benjamín Castañeda, soy el presidente, tengo el honor de ser el presidente por el siguiente par de años, que también voy a estar enfocándome en lo que son actividades profesionales. Muchísimas gracias por estar por acá. Quisiera decirles que este es su capítulo, ¿no? Tanto profesionales como estudiantes. La idea de este capítulo es apoyarlos en todo momento y por favor, siéntanse libres de contactarnos, de proponernos actividades. Vamos a estar haciendo muchas actividades a lo largo del año, por favor participen, ¿no? Si creen que podemos mejorar en algo, díganoslo, y vamos a luchar mucho por sacar adelante todos los temas de MBS en el Perú. Creo que es un momento interesante. Es verdad que estamos sufriendo una de las peores crisis sanitarias de los últimos 100 años, pero como toda crisis, como todo problema, es una oportunidad. Y creo que justamente los ingenieros biomédicos, los miembros del capítulo IEEE MBS, somos los llamados a salir adelante y a sacar la cara en estos momentos, pensando en desarrollar tecnología, pensando en desarrollar procedimientos, realizando las labores de un ingeniero biomédico, de un miembro de IEEE MBS, apoyando para mejorar la salud y luchar con esta pandemia, ¿no? Sin más, vamos a pasar a la primera ponencia del día de hoy, que está a cargo de la doctora Sandra Pérez, ¿no? Vicepresidenta y former president, expresidenta del capítulo. Creo que nos va a poner al día sobre lo que es IEEE MBS Perú. Sandra. Sí, vamos a poner esto aquí un segundo. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Ya, perfecto, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Benjamín, por la presentación. Vamos a conversar un poco acerca de qué es IEEE MBS para todos, recordar para los que ya son miembros y ampliar un poco más. Y bueno, para los de pronto, si tenemos algunos que no sean miembros, conocer un poco más acerca de qué es MB. Tenemos un lema que es tu conexión global con el mundo de la ingeniería biomédica y IEEE MBS es la Sociedad Internacional de Ingenieros Biomédicos más grande del mundo. Tenemos alrededor de 12.000 miembros que están repartidos en unos 97 países en todo el mundo, con lo cual MBS brinda acceso tanto a personas, a prácticas, a información, a ideas y opiniones a nivel global, dando forma a uno de los campos de la ciencia de más crecimiento entre nosotros mismos. Todos hacemos parte de esa red. Nos encargamos de la aplicación de las ciencias y la tecnología de la ingeniería, la medicina y la biología. Promovemos la profesión y proporcionamos liderazgo global en beneficio de los miembros y de la humanidad mediante la difusión de conocimientos, el establecimiento de estándares y el fomento del desarrollo profesional y el reconocimiento a la excelencia. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos principalmente. MBS está enfocado a 4 ejes temáticos, los cuales son sistemas de diagnóstico, sistemas terapéuticos, sistemas de información sanitaria y biológica, tecnologías y metodologías.
Estos son 4 ejes temáticos principales, pero de ellos se desprende una gran variedad de subtópicos donde toda la ingeniería biomédica se encuentra inmersa. Tenemos que IEEE MBS es el editor líder de investigación original en ingeniería biomédica. Nosotros contamos con 11 revistas donde se ha incluida también una muy premiada que es IEEE Pulse Magazine, que atrae un público muy amplio con artículos generales y técnicos. Los invito a explorarla. Si no la conocen, también pueden enviar sus trabajos. Es una revista que está orientada a la difusión científica, la difusión tecnológica, y hay diferentes tipos de artículos, tanto generales como técnicos. Por tanto es interesante y se puede hacer difusión de trabajos bastante más puntuales a nivel estudiantil también inclusive. MBS ofrece oportunidades globales para actividades de capítulos locales para estudiantes o para miembros en general. A partir de estos capítulos, los miembros pueden establecer contactos, asistir a talleres o tutoriales, escuchar conferencias invitadas o presentar su investigación en diferentes conferencias nacionales o internacionales que la sociedad ofrece. Tenemos en este momento alrededor de 125 capítulos MBS a nivel global. Tenemos alrededor de 30 capítulos conjuntos y 194 capítulos estudiantiles, 86 clubes estudiantiles. Entonces pueden ver que estamos en una red a nivel global que es bastante amplia. Tenemos también una herramienta que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy, si en el caso de que no la conozcan, es relativamente nueva, que es el mapa de capítulos. Aquí les dejo también el enlace, les comparto, y un pantallazo de este mapa donde ustedes pueden darle clic a cada uno de los puntitos del mapa. Entonces yo aquí le di clic, por ejemplo, al puntito del capítulo nacional peruano, y ahí nos podemos identificamos el presidente, vicepresidente, o sea, comités directivos de cada capítulo, están los nacionales y también están los capítulos estudiantiles, donde ustedes pueden saber quién es la directiva y conectarse con los demás. Ahí se encuentran también los correos de cada uno, y así pues podemos hacer esta red, que esta red se conecte de una manera más directa. Tienen ustedes la posibilidad de hablar con cualquier miembro a nivel mundial. También existe la oportunidad de asistir a las conferencias de MBS, que brindan una oportunidad para que los miembros y también los no miembros presenten y compartan información de investigación, reciban comentarios, creen oportunidades de trabajo y redes, y aprendan sobre las tecnologías emergentes que influirán en los avances futuros de la ingeniería biomédica y la tecnología de la salud. En números, también les quiero compartir que el capítulo peruano de MBS ha crecido exponencialmente durante el último año. En este momento nos podemos considerar uno de los capítulos más grandes, después del capítulo de Estados Unidos, uno de los capítulos más grandes de hecho del mundo y de la región, con 188 miembros, donde tenemos una cantidad de 136 miembros estudiantiles, lo cual sienta un precedente bastante importante a nivel mundial. Por tanto, los invito a los miembros estudiantiles a animarse más para trabajar. También les voy a mostrar en la sección de premios que somos un capítulo destacado. Por tanto, es un incentivo para seguir trabajando, para que las iniciativas que se les ocurren las hagan llegar hacia nosotros y nosotros las podamos escalar. Quiero que sepan que somos un capítulo importante a nivel mundial y que podemos hacer grandes cosas. También la distribución entre el género femenino y masculino, estamos en este momento alrededor de 65, 25%, 65 hombres, 27% mujeres, con un porcentaje de personas que no marcan el género, pero bueno, ya estamos invitados a hacer más equilibrio en estas cifras, a trabajar conjuntamente
ambos géneros. También unas cifras en cuanto a la distribución de los capítulos. Tenemos más de 10 capítulos estudiantiles. También invito a los capítulos más grandes para apoyar a estos capítulos más pequeños y que entre todos podamos nivelar esta curva y sacar adelante la ingeniería biomédica en el país. Les quiero también traer aquí en la presentación, destacar que nos hemos ganado premios importantes en estos últimos años. En 2018, el capítulo estudiantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú se ganó el premio a mejor capítulo estudiantil a nivel mundial. En el 2019 nos ganamos el premio de mejor capítulo por el desempeño, nos ganamos un premio por el desempeño de capítulo destacado en el 2019, el capítulo peruano de MB. Aquí les muestro el diploma que nos enviaron de felicitación, y en el 2020 fuimos ganadores con el capítulo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en mejor capítulo regional, capítulo estudiantil regional. Entonces, los invito a que sigamos construyendo, estamos sonando a nivel mundial, somos importantes y podemos generar grandes cosas, tenemos también grandes ideas y también por eso les anuncio, vamos a lanzar un concurso, porque sabemos que hay grandes ideas dentro de nuestros miembros. Rápidamente, en estos últimos 2 años hemos tenido un aumento en la relación tanto con los miembros profesionales como estudiantiles. Tuvimos la participación en algunos eventos de IEEE a nivel profesional. También aquí les presento una foto con la anterior visita del doctor Ricardo Armentano, que ya nos acompaña también en la sesión y nos va a dar su charla tan interesante que estamos esperando, cuando él tuvo la oportunidad de visitarnos y reunirse con presidentes y vicepresidentes de los capítulos estudiantiles. También hemos podido visitar capítulos estudiantiles en el país, en Cusco, en Arequipa y en varias partes de Lima. Tuvimos también un evento, una actividad que fue bien destacada a nivel mundial también, que fue la certificación en ingeniería clínica. Este fue un piloto que lanzamos el año pasado entre Argentina, el capítulo argentino y el capítulo peruano, que hemos hecho bastante trabajo en estos últimos años conjunto, y logramos sacar esta iniciativa que es una pionera a nivel internacional, a nivel mundial. La MB tiene los ojos puestos sobre nosotros, fue exitosa completamente. Tuvimos de hecho que lanzar una segunda convocatoria, como les muestro aquí en esta imagen del flyer. Tuvimos más de 70 participantes y de hecho, a pesar de que había que pagar, porque nosotros teníamos que pagarle a los ponentes y demás, a pesar de eso, la gente le interesó, se llenó el cupo y nos siguen preguntando cuándo vamos a seguir abriendo esto, porque estamos tratando de involucrar también más a los miembros profesionales, y también es una invitación para ustedes como miembros estudiantiles a seguir conectados cuando pasen a ser miembros profesionales. Quiero mostrarles también aquí algunas fotos de no solamente cuando compartimos a nivel técnico, sino que MB es una sociedad también de amigos, de compañeros, de hacer relaciones. Tengo aquí diferentes, como buenos peruanos, que ya soy peruana por adopción, siempre tiene que haber comida en nuestras reuniones sociales. Entonces, bueno, ahí está la reunión con su respectiva comida, reuniones nacionales, reuniones internacionales, incluido Ricardo cuando nos visitó, también tuvimos la oportunidad de tener una cena con él, y también los invito a ustedes a que hagan este tipo de actividades en la medida de lo que la pandemia ahora nos permite, que estemos conectados también con las personas. EMB es también para que activemos todas esas habilidades blandas, para que aprendamos a hablar con las personas y hagamos otros ambientes, compañerismo, para desestresarnos, para generar ideas, como lo estábamos haciendo en la mayoría de estas reuniones, generando ideas en otros ambientes más relajados. Entonces, ya con estas fotos, que han sido grandes recuerdos, al menos para mí, y sé que también para las personas que me acompañaron, los dejo. Y bueno, Benjamín, te doy el pase para la convocatoria de los auxiliares. Muchas gracias. Gracias. Dentro del MBS Perú estamos lanzando un par de iniciativas que espero las reciban con mucho entusiasmo. Nosotros definitivamente estamos entusiasmados.
La primera es esta convocatoria para tener miembros estudiantiles auxiliares a la directiva de IEEE MBS Perú. La siguiente, Sandra. Básicamente la idea es invitarlos a ser parte de las reuniones, de las actividades y de la programación de todo lo que estamos haciendo en IEEE MBS Perú, ¿no? Claramente, una de las cosas que nos hace tan fuertes como capítulo IEEE MBS a nivel mundial son nuestros estudiantes, y creemos que es momento para que ellos también participen en las directivas actuales, ¿no? Para eso estamos lanzando una convocatoria, ¿no? Los requisitos: contar con disponibilidad de tiempo, por supuesto. La idea es participar en las actividades y eso va a demandar algo de su tiempo, ¿no? No ser miembro de alguna directiva de algún capítulo actualmente en el 2021. Eso simplemente porque si ya son parte de una directiva de un capítulo estudiantil, quiere decir que ya tienen bastante entre sus manos y lo que están enfocados ahorita es en sacar adelante su capítulo estudiantil. Y por supuesto, deben ser miembros IEEE MBS activos, ¿no? Es un plus contar con experiencia en directivas de capítulos estudiantiles. Siguiente, beneficios. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? La interacción directa con la directiva IEEE MBS Perú. Van a conocer los secretos de MBS al revés y al derecho, ¿no? Van a poder desarrollar sus habilidades comunicativas, de expresión corporal, de liderazgo, de gestión, ¿no? Junto con un grupo de profesionales, obviamente estamos hablando de nosotros mismos, pero creo que considero que nuestras reuniones son muy divertidas y amenas. Dana puede hablar sobre eso, probablemente. Somos una bonita familia y queremos seguir trabajando por nuestra familia de IEEE MBS, ¿no? Va a ser parte de una gran red, ¿no? La convocatoria se inicia el día de hoy, se termina el 29 de marzo, ¿sí? Y pueden aplicar en el link que está abajo y que también los vamos a mandar a todos sus correos, ¿no? Esa es una iniciativa, espero poder contar con ustedes, con los estudiantes que quieran participar de las actividades desde la directiva IEEE MBS Perú. Y la segunda iniciativa es un premio, ¿no? Queremos lanzar una distinción a las mejores iniciativas, ¿no?, que se hayan generado dentro del IEEE contra la emergencia sanitaria de la COVID-19. Siguiente. La idea es reconocer a todos los miembros de IEEE, ¿no?, estudiantes, profesionales, que en esta emergencia sanitaria que ha generado de verdad tanto dolor en el Perú y en el mundo entero, han puesto de alguna manera el hombro y se han comprometido, y desde sus actividades como miembros de IEEE MBS, sus actividades como ingenieros biomédicos, como estudiantes de ingeniería, se han comprometido y han sacado adelante iniciativas que responden a esta emergencia, ¿no? Siguiente. Hay dos categorías. La primera categoría está dirigida a un capítulo estudiantil, a los capítulos estudiantiles IEEE MBS, y la segunda categoría está dirigida a los miembros IEEE MBS, tanto estudiantes como profesionales, y de manera individual o en grupos que hayan realizado actividades, ¿no? Siguiente. ¿Cómo participar? La idea es que generen un video, ¿no?, con una duración entre 2 o 3 minutos sobre las iniciativas realizadas por ustedes como miembros, ya sea como capítulos estudiantiles o como miembros individuales o agrupados en cualquiera de las dos categorías, y manden ese video en un link al correo de mbsperu@gmail.com con el asunto, el nombre de la categoría o nombre del grupo o nombre de la persona y a la categoría que están postulando. Siguiente. ¿Cuáles son los premios? Bueno, obviamente, aparte de generar diplomas y reconocimientos, vamos a generar una ceremonia para esto. Vamos
a dar en la categoría, en la primera categoría de capítulos estudiantiles, un workshop para capítulo estudiantil dados por los directivos de capítulo peruano. En la categoría B vamos a dar hasta 5 membresías para los miembros IEEE MBS ganadores en estos grupos, ¿no? En esta semana que ya está viniendo vamos a mandar la información de concursos, sus correos, así como recibieron la invitación para participar en este evento, ¿no? Vamos a mandarlos sus correos y también vamos a publicar, digamos, las reglas, las bases, ¿no? Van a tener una semana para realizar consultas sobre las mismas, ¿no? Y el envío de sus videos es hasta el 26 de marzo. ¿No? La idea es que estos videos van a ser publicados en nuestro Facebook y en las redes sociales del capítulo, ¿no? Y se premiará finalmente al capítulo que consiga más likes en las redes sociales. El envío es hasta el 26. A partir de esa fecha nosotros estamos publicando los videos y los likes se van a registrar entre el 26 de marzo y el 9 de abril. La premiación finalmente será el 16 de abril. Espero que les gusten estas iniciativas. Esperemos que participen en ambas, tanto a los profesionales como a los estudiantes. Estamos muy ansiosos de trabajar de la mano para siempre sacar adelante nuestro capítulo. Gracias, Benjamín. Igualmente quería de nuevo agradecerles por acompañarnos el día de hoy y bueno, celebrando este día tan importante para nosotros como es el Día de MB. Recordarles también que estas dos convocatorias las vamos a publicar en el Facebook de MBS y van a estar disponibles para que ustedes vean todos los detalles, los enlaces y luego, bueno, los invitamos a que visiten también la página para ver quiénes son los candidatos que van a estar enviando sus propuestas a este concurso y dar likes a los que más les gusten y precisamente enterarnos qué están haciendo los miembros, los capítulos y así también estar más unidos a través de la ingeniería biomédica y de los aportes que estamos realizando en medio de esta emergencia. Quiero también hacer una aclaración, no es solamente aportes que sean, digamos, una prueba diagnóstica para el COVID, sino todos aquellos aportes que se estén realizando para minimizar los efectos de la emergencia. Incluyen actividades sociales, por ejemplo, o actividades de distracción, como minimizar el estrés que todos estamos sufriendo en esta época de emergencia. Todas estas iniciativas que finalmente logren minimizar estos efectos son las que pueden participar. Ya, muchas gracias. Ahora, Benjamín, ¿quieres presentar? Sí. Pasamos a la parte central de esta celebración del IEEE MBS Day, ¿no? Y para eso contamos con un entrañable amigo del capítulo peruano del IEEE MBS, con Ricardo Armentano. Él es un destacado investigador de ingeniería biomédica, ya nos ha visitado antes. Hemos tenido el placer de compartir con él acá en Perú y también en otras actividades en México, por ejemplo, ¿no? Él tiene dos doctorados, uno en ciencias fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires y otro en ciencias físicas, biomecánica de la Universidad de París, dos postdoctorados de fisiología de la Universidad de la República de Uruguay y el Hôpital Européen Georges Pompidou, espero haber dicho eso de manera correcta, la Universidad de París, ¿no? Modelos predictivos de riesgo cardiovascular. Fue distinguido en el 2019 como Eminent Engineer por la región 9 del IEEE y ha sido Distinguished Lecturer para el capítulo de MBS y además es el enlace clínico del Comité Técnico Sistema Cardiopulmonar de la Sociedad de Ingeniería de Medicina y Biología del IEEE. Ricardo, es un placer contar nuevamente contigo. Muchas gracias por participar con nosotros en este día y sin más, bueno, te dejo el Zoom. Bueno, muchas gracias Benjamín, muchas gracias Sandra, muchas gracias amigos. La verdad que para mí es un honor enorme estar nuevamente. Me siento muy amigo, digamos, de esta gran familia de IMB, de MB, IEEE. Creo que hemos
compartido muchas cosas juntas y especialmente en Perú se ha dado, y lo quiero dejar bien en claro, una sinergia fantástica. O sea, realmente hemos podido reunirnos con un vasto grupo de alumnos y profesores y entender la realidad y poder dialogar y poder aportar para esto que es difundir las aplicaciones de la ingeniería en la medicina y la biología, sumando diferentes miradas, sumando diferentes, muchas veces abordajes. A veces podemos estar totalmente de acuerdo en lo que nos interesa hacer y otras veces, bueno, compartimos y tratamos de entender la visión en perspectiva de otra persona, una perspectiva más local. Lo que me gustaría hacer hoy, humildemente, y aparte le agradezco a Benjamín por la presentación que fue grandilocuente, es, digamos, de una postura tal vez, como les digo, es decir, de lo que uno ha vivido, me gustaría repensar la ingeniería, porque mucho se habla en el mundo, pero es muy difícil explicar. Yo voy a empezar a compartir acá, si me permiten. Es muy difícil, por ejemplo, explicarle a la gente qué es lo que hace un ingeniero biomédico, un ingeniero biológico o un bioingeniero, como se lo conoce a lo largo de toda nuestra América, y que se ha entendido, que se ha comprendido desde una, como ya digo, desde una perspectiva muchas veces más humana. Desde un aporte se ha visto gente en esta espantosa pandemia que ha hecho aportes fabulosos, es decir, ayudando al médico, no tratando de reemplazarlo, obviamente, y para generar ese profesional creativo, ese profesional que va a tratar de abordar temas que muchas veces son de punta, están en un borde de la tecnología, es necesario pensar en un nuevo ingeniero. Pero no solo el biomédico, sino yo diría que la ingeniería está mutando porque cada vez más nos encontramos con este concepto de ingenieros híbridos. Es decir, de ingenieros que de alguna manera van a manejar ciencias de la ingeniería, pero además otras especialidades que son transversales a su área de especialización. Por ejemplo, bueno, el doctor Luis Kuhn, uno de mis grandes amigos, él suele decir que la interoperabilidad es realmente el paradigma del futuro, porque los ingenieros tenemos que interactuar con enfermeras, tenemos que interactuar con químicos, tenemos que interactuar muchas veces con políticos, con abogados, con directores de empresas. Entonces, yo esto ya lo vi hace mucho tiempo, cuando viviendo en Francia, me acuerdo que los ingenieros franceses tenían que tener una formación mínima bueno, en el Islam, digamos, para poder ir a trabajar a esos lugares remotos donde muchas veces las empresas francesas trabajaban ahí, y si los tipos no comprendían la cultura, era muy difícil que esa empresa se pueda instalar en un lugar donde a tal hora la gente se va a la mezquita o a tal hora se ponen a rezar a la Meca. Entonces, eso es un cambio de paradigma. Y uno dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, hoy el mundo, como vamos a ver en esta charla, está cada día más globalizado, a tal extremo que hoy estamos todos prácticamente bajo la amenaza de un solo virus a nivel planetario. ¿Y por qué digo repensar la ingeniería desde el advenimiento de la moderna tecnología biomédica? Porque en realidad lo que nosotros estamos aplicando hoy es el desarrollo de, bueno, una historia de tecnología, pero que avanza exponencialmente. En los años 50, yo podría hablarles, por ejemplo, donde yo nací, en Uruguay, mi papá en los años 70
tuvo un accidente cerebrovascular y cuando los médicos lo fueron a evaluar, lo hacían todo por semiología, porque no había en ese momento ni resonancia ni tomógrafo. Y estoy hablando de apenas, bueno, 50 años atrás o 40 años atrás. Es decir, piensen ustedes lo que es hoy el diagnóstico por imágenes. Entonces, ese cambio, el cambio en la modelización, el cambio en la resonancia magnética, nos hace cambiar la forma muchas veces de ver cómo enseñar. Porque tenemos que saber ahora cómo manejar datos, cómo manejar grandes volúmenes de datos y cómo manejar grandes equipos de diagnóstico. Entonces, para ese fin, vamos a hacer un recorrido, por ejemplo, que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho que los jóvenes lo sepan. Yo soy un gran defensor de las ciencias de la ingeniería y fundamentalmente porque la ciencia es una larga lucha contra el principio de autoridad. De acuerdo a lo cual, algo es verdad o mentira si lo dice el Papa o un papá, un padre, un dictador, o en este momento tan actual los CEO, los CEO de las empresas, ¿no? Es decir, que tienen la verdad absoluta. Y la ciencia es rebelarse un poco contra eso. Entonces, es muy interesante que recordemos algo que ha pasado, que está documentado, que cuando un grupo de soldados estadounidenses visitó una isla del Pacífico, encontró que los aborígenes, los indígenas que estaban ahí, habían construido una avioneta, como lo pueden ver acá, por ejemplo, y una radio, con ramas y maderas, para rogar a los dioses, a los cielos, que les enviaran víveres, porque los soldados de la Segunda Guerra Mundial, utilizando una radio y utilizando el avión que estaba ahí, recibieron, obviamente, alimentos que le caían del cielo, y a ellos le quedó esa imagen, y acá está documentado por esa gente, no sé si ven mi mouse ahí, cómo están estos nativos mirando al cielo debajo de su avioneta hecha con ramas y madera. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, a mí me trae cosas muy importantes. Esto lo dijo un argentino muy famoso que vive en México, que dice, así aparece la ciencia, ante los ojos de una sociedad que no tiene visión del mundo para entenderla. Porque, como decía Jean Piaget, uno no sabe lo que ve si no ve lo que sabe. Entonces, si nosotros no tenemos la cabeza preparada, es muy difícil que tengamos desarrollo autónomo, es muy difícil que tengamos creatividad, es muy difícil que hagamos cosas que no están hechas, porque lo único que hacemos es repetir. Entonces, si queremos formar gente, tenemos que ir pensando en esto y sobre todo en una visión global. Porque yo no sé si mañana, bueno, yo estoy un poquito ya, digamos, avanzado en edad, pero bueno, no pierdo la esperanza. Nosotros nos gustaría poner estaciones de trabajo en India, donde yo trabajo con uno de mis discípulos, que es un gran profesor en estos momentos que está en Uruguay, que es de la India. Y según como uno ve el mundo, justamente pasan cosas increíbles. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el mundo según las aglomeraciones. Este es un mapamundi. Sin embargo, este mapamundi muestra que China e India son prácticamente una masa crítica importante si yo quiero vender un producto o si yo quiero tener un mapeo de la población. Este, por ejemplo, es el mundo según las muertes de coronavirus en agosto del 2020. Miren ustedes cómo hay lugares, por ejemplo, obviamente en África, donde esto todavía no había sido y no es una gran tragedia, y sobre todo ciertos países del norte de Europa, y cómo, bueno, aparece en otros lugares donde está nuestra América Latina también sobredimensionada. Pero miren esto, el mundo según la inversión en salud. Es decir,
si queremos invertir, tenemos que saber dónde estamos. Miren lo escuálida, lo raquítica que es América Latina. Miren lo que es África, pobre, y miren lo que es el sur, ¿no? Acá se ve un paradigma muy importante que hace la geopolítica. El mundo según la inversión en educación, este es el futuro. Y la inversión en educación es bastante desigual, sobre todo, otra vez, nosotros no estamos tan mal, pero si uno mira el mundo, tiene una compresión en algunos lugares importantes. Miren el mundo según la falta de educación primaria, es decir, si miran las Américas, se ve que no hay, que la gente va a la escuela, pero si luego empezamos a ver África y otros territorios del sudeste asiático, y esto es un gran tema. Yo estuve una vez como asesor para gente que trabajaba en la Fundación Bill Gates y ellos tienen mucho financiamiento para lo que es el mundo según el saneamiento inadecuado. Fíjense ustedes cómo, en este caso, India y China pasan a ser lugares terribles para todo aquello que uno quiera difundir o una nueva política sanitaria. Y muchas veces las políticas sanitarias tienen que ver con el ambiente, pero tienen que ver con la ingeniería biomédica, tienen que ver con la ingeniería aplicada a la medicina y a la biología. Y acá vamos a uno de los temas de esta charla, porque el tema era cómo pensar la ingeniería en función de lo que va a ser tal vez el futuro. Bueno, este es un tema que a mí personalmente me preocupa bastante, es el mundo según la prevalencia de diabetes. El lunes de esta semana tuve la suerte de dar un keynote en Malasia y la gente quedó muy, muy choqueada cuando yo presenté esto. De hecho, hubo como 50 preguntas. Y todo tenía que ver de la prevalencia de diabetes en el mundo. Miren lo que es India y otros países que acá no están tan representados, pero para el 2030 se piensa que un 70% de los indios podrían tener diabetes. La diabetes es una enfermedad, bueno, asociada, puede ser genético, pero asociada a la ingesta de azúcares. Y hoy en día se sabe que ustedes saben que nosotros nos podemos definir como un hombre elástico, porque todo lo que hacemos en un 90%, y este es un mensaje que le doy a todos los jóvenes, que es un gran nicho para estudiar, el hombre elástico, porque cuando respiramos los pulmones son elásticos, cuando miramos los ojos tienen elasticidad, cuando comemos, cuando tragamos, cuando hablamos, las cuerdas vocales, el corazón cuando late, las arterias, la vejiga, el cuerpo humano, obviamente, que está hecho para el movimiento, y parece que hay un fenómeno asociado a la caramelización del cuerpo, que trae aparejado un deterioro prematuro de las fibras elásticas. Entonces podría existir una enfermedad multifactorial que afecte todo el cuerpo humano. Y la diabetes puede estar en ese camino. Yo recuerdo no hace mucho en la Ciudad de México, un colega mío, el doctor Chaires, me llevó al Investab y me mostraba cómo los obreros toman litros y litros y litros de bebida azucarada. Al sol, transpirando, toman unas terribles botellas de 2,5 litros y me decía que nadie ha tomado eso como un problema de salud pública. ¿Y qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa? Vamos a seguir un poco más. Bueno, esto es, por ejemplo, la defecación a cielo abierto, también otro de los grandes problemas. Hay ciertas zonas de América que también lo padecen. Ya nos vamos a aproximar a ese tema que les decía, el mundo según la incidencia de catástrofes. Y esto es muy bueno porque uno tiene que hacer equipos y miren lo que es el mundo según los exportadores de electrónica. Es decir, prácticamente uno tiene que saber dónde está trabajando para saber qué tecnología independiente va a tener, porque generalmente estamos recibiendo todo importado.
obviamente, con lo cual eso cambia muchas veces el paradigma de lo que estamos haciendo. Bueno, esto es todavía mucho más elocuente, el mundo según la potencia nuclear, y este es otro que marca muy bien la tendencia del mundo hace unos años, que es según los Twitter de Mr. Trump, cómo se dividía el mundo. Es decir, que todo esto va cambiando, uno puede tener una apreciación mundial según el objetivo que persigue. Entonces, si yo miro mi aldea, y es esto que ustedes están viendo acá, ¿no? Lo que quiero decir, esto es para mí es el paradigma de la ingeniería moderna. Piense globalmente, pero actúe localmente. Por eso todo lo que les acabo de contar. Es decir, yo tengo que ver el mundo entero para luego muchas veces tomar acciones en mi propia comunidad. Entonces es una educación, pensar globalmente, actuar localmente. Y esto va a ser también un aporte ya a la ecología del planeta, sin duda. Ahora bien, ¿por qué el cuerpo humano? Porque yo podría dar esta misma charla diciendo, bueno, hablemos de la ingeniería en, yo qué sé, a ver, en materiales, ingeniería mecánica. Pero ¿por qué es importante la ingeniería biomédica? Porque fundamentalmente encierra el concepto de complejidad. Yo tuve la suerte, yo le digo, yo estudié en Francia un tiempo, que también ahí lo fue pronunciando Benjamín cuando hablaba de la Universidad de París. Y uno iba a escuchar charlas y conocí a un filósofo que realmente marcó mi vida, que se llama Edgar Morin, que es este señor que está ahí, un señor que ya tiene, bueno, una edad avanzada, y fundó el concepto de complejidad en ciencia y en la vida misma, ¿no? Entonces, él dice que el término complejo designa una comprensión del mundo como entidad, donde todo está entrelazado. Es como un tejido compuesto de hilos finos. Entonces, si nosotros tiramos de uno de esos hilos, está todo interconectado, y es lo que pasa en el cuerpo humano. Entonces, si hablamos de una enfermedad como la diabetes, donde el 70% de los indios, 1 millón de personas, pueden sufrir los efectos, voy a necesitar ingenieros mecánicos para las prótesis, voy a necesitar ingenieros químicos para poder trabajar en la detección posiblemente de algún tipo de interacción bioquímica, voy a necesitar ingenieros que modelen, muchas veces son mecánicos o civiles, voy a necesitar ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos. Es decir, la ciencia de la complejidad es el estudio de sistemas que se comparten, que se componen de muchas partes y que interactúan de manera compleja y no lineal. Por eso es tan difícil este abordaje que nos va a imponer el camino del futuro. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, pero esto habla a las claras de lo que pasa actualmente y les pasará a ustedes. Esta es la famosa analítica de Click, que muestra, en estos gráficos que están acá, que un tipo que empezó a estudiar, por ejemplo, vamos a pensar ingeniería química, termina cliqueando y llega prácticamente, empieza a viajar, y ingeniería química lo relaciona con proteínas, proteínas con bioinformática, bioinformática con medicamentos, medicamentos con COVID, ¿entiendes? Es decir, en las búsquedas que uno va haciendo, va encontrando esta complejidad, esta interrelación del mundo, que muchas veces, que yo pienso que en el futuro las carreras van a estar realmente cruzadas totalmente por este tipo de objetivos, por este tipo de desafíos. ¿Y cuál es el problema que tenemos actualmente? Bueno, el problema que tenemos actualmente es la hiperespecialización, porque nos impide ver tanto lo global, porque lo fragmenta en parcelas, como lo esencial, porque lo disuelve. Si yo tengo una visión muy oscura, muy estrecha del mundo, no puedo ver el problema. Veo esa partecita que me corresponde a mí, por ejemplo, y estudio el funcionamiento del endotelio, como mucha gente que trabaja en lo que son los marcadores endoteliales, pero quizás yo jamás puedo ver un paciente entero. En cambio, el ingeniero es bueno que tenga visiones
holísticas de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los problemas esenciales nunca son parcelados y porque los problemas globales son cada vez más esenciales. Bueno, esto es lo que decía el señor Morán, lo dice todavía, lo pueden seguir en Twitter, es muy activo, y lo que se ve o lo que él denunciaba es que muchas veces la educación que sentimos, que tenemos, nos quita creatividad, nos quita disciplina, nos quita inteligencia. Es decir, es como que nos formatea a todos muchas veces en un objetivo y nos deja poca libertad de manejo. En el año 2012, yo publiqué este trabajo, que ustedes lo pueden bajar, es Open Access, que es justamente cómo tener un nuevo concepto de la ingeniería, tratando el tema de la creatividad y la innovación, en el cono sur, ¿no? Pensando en nosotros. Y bueno, esto es viejo, pero tuvo cerca de 5.000 y pico de descargas, y he recibido cartas de ustedes, se imaginan, de personas de todas partes del mundo interesadas en este tema. ¿Por qué? Porque el concepto importante es el concepto de híbrido, es decir, nosotros ingenieros biomédicos, y hoy el día de IMBS y IEEE, podemos decir que nosotros somos personas híbridas porque estamos formados de productos de distinta naturaleza. Y el desafío para nosotros como sociedad y como educadores es formar hibridadores. ¿Por qué? Porque yo pongo a trabajar juntas personas de la misma disciplina. Voy a sumar, o a lo sumo solapar conocimiento. Y viene el doctor Simbernov, que trabaja conmigo en Argentina, y apareció en una foto. Seguramente vamos a sumar conocimiento, pero si yo trabajo ahora con un ingeniero japonés que hace nanotecnología, posiblemente en vez de sumar, multipliquemos conceptos, porque justamente las probabilidades que el resultado sea innovador es cuando sumo diferentes especialidades. ¿Dónde se vio esto? Un poco para que ustedes vean que esto no es solamente cháchara, digamos. Esto ocurrió fundamentalmente en varias partes del mundo y sigue ocurriendo, pero en el Renacimiento, en la Casa Florentina de los Medici, hubo una inyección muy grande de dinero y se reunieron muchos pensadores, artistas, científicos, poetas, filósofos, y hubo un gran intercambio de ideas que de alguna manera prohijó el Renacimiento. A eso se le llama efecto Medici, como explosión de creatividad en la Italia del siglo XV, y es justamente cuando uno trabaja en esta intersección de campos, disciplinas o culturas que se pueden combinar utilizando conceptos existentes y transformándolo, disculpen, en nuevas ideas. Esto justamente mi amigo Luis Kuhn fue uno de los que lo ha propagado en el mundo, pero hay un libro que se llama justamente El efecto Medici, lo pueden bajar, está en varios lados disponible, es un libro espectacular que habla justamente de este paradigma. Pero no solamente en el Renacimiento, por ejemplo, en Montmartre en Francia y en Greenwich Village en Nueva York, en Greenwich Village a mediados de siglo y en Montmartre en los años 20, fueron centros sociales donde hubo una gran densidad de talento. Y ahí se registraron ecosistemas que fomentaron la creatividad. Por ejemplo, acá tienen a Modigliani, por ejemplo, acá, a Modigliani, Picasso, bueno, toda la gente que vivía en Montmartre, donde se hizo realmente un boom de la cultura, de la pintura, de la escritura. Bueno, lo mismo ocurrió en el Greenwich Village, donde un grupo de jóvenes fomentaron varios poetas, de los cuales emerge Bob Dylan, por ejemplo. Hoy en día se dice que hay centros de innovación en Silicon Valley, pero también en Tel Aviv, conocida como la nación startup de Israel,
donde este tipo de explosiones de conocimiento tienen lugar y de transferencia tecnológica. ¿Y qué podemos decir de la Florencia del Renacimiento? Se dice que es el Silicon Valley de aquel momento. ¿Por qué? Porque no han existido momentos así tan propicios, lugares tan propicios para la creatividad, y porque justamente prohijó una explosión de ideas creativas que fue posibilitado porque tuvieron la suerte de poder sumar diferentes tipos de profesionales en una gran ciudad, en una ciudad, en definitiva, ¿no? Donde un escultor, un pintor, un científico, ahí estaba Galileo Galilei, es decir, hubo un cambio paradigmático. Bueno, esto es lo que los grandes educadores y quizás nosotros como sociedad híbrida tendríamos que buscar. Bueno, ahí apareció el famoso Leonardo, el polímata, que fue transdisciplinario, que es un poco el objetivo a quien le podemos dedicar un pequeño homenaje, porque él cortó varias disciplinas en forma transversal y él estuvo por encima de todas, ¿no? No era que por ser mecánico era mecánico, por ser escultor, no. Él estaba por encima de todo eso. Acá, por ejemplo, los engranajes que hacía, las máquinas que lograba, un helicóptero, un traje de buzo, un tanque de guerra. Es decir, él iba, estos son los famosos códigos de Da Vinci, donde escribía estas cosas, que son realmente emocionantes. Yo dediqué el año 2019 a estudiar sobre Da Vinci y, bueno, publiqué varias cosas, porque nosotros estamos trabajando justamente otra vez la tecnología, el advenimiento de la tecnología. Hoy nosotros podemos medir, como ustedes lo ven acá, por ejemplo, el flujo de sangre en las arterias y en las imperfecciones, por ejemplo, los aneurismas, o lo que ocurre a la salida del corazón. Miren cómo se ve los flujos de sangre y miren lo que ya estaba Leonardo dibujando, cómo había un paralelismo de 500 años entre los dibujos de él y lo que hoy nos permite la tecnología. Es decir, es como que estamos viendo lo que él imaginaba, este gran genio, ¿no? Esto es a nivel cardíaco, cómo construimos nuestras mallas del corazón y cómo luego vemos cómo fluye la sangre por las arterias. Miren cómo se distribuye la sangre en el corazón y acá pueden ver, por ejemplo, qué ocurre con los famosos trazados de Leonardo. Esto a nivel, esto es interesantísimo. Nosotros tenemos una serie de modelos que tratan de caracterizar no solo lo cardiovascular, sino lo cardiorrespiratorio. Y acá tienen ustedes la simulación por computadora y la naturaleza fractal a nivel pulmonar, respiratorio, donde uno puede realmente tener una visualización y una predicción de las enfermedades o de los posibles. Bueno, esto a nivel reproductorio. Esto es lo que les decía hoy a nivel de movimiento. Miren, estos fueron los trazados de Leonardo y miren lo que es hoy la representación en modelos del movimiento del hombre y sobre todo luego del desarrollo de prótesis, como las famosas prótesis de cuello de fémur, digamos, donde sabemos que hay mucha gente que está realmente trabajando al más alto nivel y que no dan abasto. La producción de prótesis está prácticamente ya asignada hasta, creo que 2030 por lo menos. Bueno, este fue Leonardo y para este fin, como yo quería hacer un primer alto en esta charla, creo que cómo podemos honrar el legado de Leonardo, este es un poco el corazón de esta charla, dice, enseñando a pensar en el marco de la nueva Trinidad planetaria, porque hoy tenemos que enfrentar a cosas como globalización, occidentalización y desarrollo, y este paradigma de piense global, actúe local. Pero no debemos de dejar de estimular el espíritu crítico y enseñar a aprender como antídoto al enseñadero, que es muchas veces el enseñadero donde no hay investigación, es un adiestramiento a la sumisión, es decir, se lo enseña, ya vimos esa máquina que transformaba jóvenes en
seres totalmente obedientes y obcecados en saber una sola cosa. Entonces lo nuestro es fomentar la creatividad y la innovación, fomentando a los jóvenes la multidisciplina y la interoperabilidad. Señores, es muy lindo, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad en una facultad de ingeniería ir a trabajar a medicina. A mí me tocó estar en una facultad en Francia donde la gente hacía algo espectacular. Los trabajos prácticos reunían grupos de diferentes carreras. Entonces los ingenieros mecánicos se unían con médicos, se unían con, yo qué sé, profesores de educación física, y ese era el trabajo práctico. No se hacían muchos por año, pero era importante. Y bueno, justamente eso es la interoperabilidad, es que ya se vaya pensando con una mente crítica y multidisciplinar. Esos son dos trabajos que se los recomiendo, no, se los muestro, que yo escribí el otro año, el 2019, respecto del gran innovador en biomecánica, y este enfoque que es de Leonardo, como el primer bioingeniero, y cómo nuestra educación tiene que tratar de empardar, digamos, su deseo por el conocimiento y promover el concepto de interdisciplinaridad. Con mi nombre lo van a encontrar, son Open Access los dos. Entonces, para ir concluyendo, porque hay muchas cosas que están en juego, nosotros podríamos decir que volvemos al tema de la creatividad como el gran desafío de nuestro tiempo. Fíjense que a veces la gente piensa que son genios, que sí lo son, pero muchas veces no es un poder sobrenatural, sino que se practica, es como un músculo. Entonces, para provocar la creatividad muchas veces, qué mejor que la fecundación cruzada con campos disímiles a nuestras áreas de especialización. Si yo tengo que ponerme a trabajar, como vuelvo a decir, con un tipo, muchas veces yo hago un equipo y lo ve un médico, pero el que lo maneja es una enfermera o un técnico. Entonces, ¿cómo yo puedo estar pensando que voy a hacer algo que nunca tuvo el feedback de quién lo va a usar? ¿Entienden? Entonces, es fundamental que yo en el punto de partida ya esté trabajando con gente que a veces en mi carrera de ingeniero es muy posible que yo no la vea. Es a eso a donde apuntamos esto. Nos va a ir mal, esto yo siempre lo pongo porque, les digo, tuve la suerte como conferencista distinguido de IEEE de ir a lugares muy, muy lejanos. Por ejemplo, me pasó en Bangladesh, que mucha gente decía que desfallecía en el intento, ¿no? Es decir, era muchas veces, mis profesores no me escuchan, me hablan siempre de lo mismo, yo quiero, ¿dónde puedo estudiar lo que usted dice? ¿Cómo? Entonces, muchas veces parte de nuestra entereza para dar vueltas a estas cosas, ¿no? Es decir, entonces yo siempre pongo el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que ella siempre decía que detrás de cada logro ya viene otro desafío. Dice, no vivas de fotos amarillas, todo esto que uno dice, bueno, está, me quedo con lo que vi. No, 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 esto día a día tenemos que reinventarnos. Sigue adelante, aunque todos esperes que abandones. Dice, cuando por los años no puedes correr, trota, cuando no puedes trotar, camina, y cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te quedes quieto, ¿no? Es decir, esto es un poco mi filosofía de vida. Y otra cosa que se empalma con esto es este hermoso libro. Yo no sé cuánto hace, pero por lo menos en el 2014 ya lo tenía, lo compré en Europa, que es Cómo ganar un premio Nobel. Es un ganador del premio Nobel. Y bueno, hay que leer el libro, pero traté de resumirlo acá. Dice, intente solucionar problemas importantes y hacer grandes descubrimientos. Quizás lo más importante, yo les puedo decir, que muchos alumnos tienen este problema, es aprenda a escribir en forma clara y concisa, focalícese, no sea diletante, sea persistente y tenaz, esté preparado para fracasar
Y la gran ventaja, el gran consejo que les puedo dar por experiencia propia, evite los roles administrativos prestigiosos. Es un virus muy jodido que generalmente nos saca toda la creatividad y nos relega en el proceso creativo y sobre todo en el cambio por un aporte tecnológico significativo. Finalmente, vamos a hablar del campo médico, como para ir terminando. Yo creo que ya estamos bastante cerca de la hora. Vamos a mirar todo como una gran, o sea, como toda la película, digamos. ¿Cuáles son las cosas que van a transformar la ingeniería? Desde el campo médico, podemos decir que hay una medicina mínimamente invasiva, donde todo lo nano, todo lo micro va a tener realmente una proyección enorme. Una medicina preventiva, yo me dedico a eso, por ejemplo, los cuantificadores de riesgo. Por ejemplo, decir, tal persona, esto va a tener un riesgo de diabetes en tal momento, pero hacerlo por ecuaciones, usando, por ejemplo, ciencia de datos, usando machine learning, la medicina personalizada, específica para el paciente, la detección de enfermedades urbanas, por ejemplo, que hoy prácticamente pasan no desapercibidas, pero las drogas, el alcohol, la enfermedad de transmisión sexual, y sobre todo, acá viene un consejo que les voy a dar, es el de el envejecimiento saludable. En el 2019, yo soy como evaluador de la sociedad, de la National Swiss Foundation, sería como el Instituto Nacional de la Salud de Suiza. Y muchos proyectos estaban dirigidos a fomentar el envejecimiento saludable, a tal extremo que hay un ingeniero médico posiblemente brasilero, que prohijó el nombre de geronto adolescente, porque a partir de los 60 años empieza una vida donde la gente en los países desarrollados tiene plata, está jubilada, y muchas empresas están migrando a hacer videogame para esa gente, yo qué sé, realidad virtual. Entonces es como que ahí va a haber un nicho muy importante. ¿Y qué pasa? Esa gente se le rompen las articulaciones, esa gente va a tener problemas con la diabetes, va a tener problemas con reemplazos de órganos, la ingeniería de tejido. Entonces el tema del envejecimiento saludable va a sumar prácticamente todas las ramas de la ingeniería y el desarrollo creativo. Pero no solamente es campo médico. Por ejemplo, en el campo no médico está el bioterrorismo, que ustedes justamente ayer estaban mirando, esto que ahora se hacen como polígrafos, donde por resonancia magnética funcional se puede llegar a detectar qué zonas del cerebro se iluminan si una persona está mintiendo. Entonces ya están fabricando como, bueno, todavía es algo, digamos, experimental, pero poder cuantificar con imágenes emociones. Hay mucha gente que está trabajando con esto. Una cosa que he visto en toda América y en lugares muy lejanos como en Asia, el sudeste asiático, es que muchos ingenieros biomédicos, muchos ingenieros tacho biomédico, están migrando a la agroindustria. Por ejemplo, yo soy un tipo que trabaja midiendo con ultrasonido, detectando alteraciones que pueda haber en un sujeto, en sus carótidas. Sin embargo, puedo aplicar ese mismo ultrasonido para ver la producción ganadera. Por ejemplo, se usa, en Uruguay lo han hecho, de poder cuantificar el grado de terneza de la carne con el animal entero, sin cortarlo, para saber si esa vaca se vende al mejor restaurante de New York, de Nueva York, o
queda para, yo qué sé, consumo interno, porque uno puede llegar a medir cuán tierna es esa carne utilizando ultrasonido. Y ultrasonido, ustedes saben, hay físicos, ingenieros electrónicos, el cambio climático. Hace poco, justamente en India, vi que cerca del Himalaya habían ido un grupo conjunto de IEEE a fomentar la instalación eléctrica en lugares del Tíbet, y sobre todo a darles como todo un saneamiento y una protección, digamos, no sé si biológica, pero una especie de monitoreo de lo que pueda estar pasando en esas comunidades remotas que le cambiaron la vida a esas personas. Y eso es fantástico, es ingeniería humanitaria. Y ustedes no saben los jóvenes, creo que está en YouTube, los jóvenes la fascinación que tenían. Y había ingenieros de todo tipo y de todas partes del mundo. Bueno, el concepto de bioenergía, la modelización de la biosfera. Es decir, que repensar la ingeniería es fundamentalmente ver que hoy trabajamos en cosas muy transversales, donde las ciencias de la ingeniería es la base que nos va a permitir tener un fundamento sólido para poder saltar estratégicamente a los nuevos temas que va a imponer ese mundo globalizado que ya vimos en cada uno de los gráficos. Por este fin, buscamos que la educación de los jóvenes tenga desde temprano estos alertas, diciendo que, ojo, el mundo no es solamente lo que ves en el aula, ni solamente lo que son las materias técnicas, sino tratar de ver la gran película de la ingeniería, llamémosle, en el mundo moderno. Así que esto es todo. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy abierto a lo que ustedes quieran saber en detalle. Muchas gracias, Ricardo. Excelente ponencia. Gracias. En otros momentos hubiera sido un placer tenerte presencialmente. Todos estaríamos de pie aplaudiendo. De verdad, muchas gracias. También, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Más bien, invitamos a todos los participantes si tienen alguna pregunta para Ricardo sobre la ponencia que nos acaba de dar. Si quieren, la pueden poner en el chat. O si quieren, pueden hacerlo por micrófono. Como gusto. Están un poco tímidos hoy. Ricardo, o sea, muy motivadora tu charla, o sea, y nos promueve, ¿no? A pensar digamos, a pensar en grande, a ver cómo cambiamos el mundo, a entender cómo está el mundo ahora, cómo, ¿no?, utilizamos esos conocimientos de ingeniería biomédica. ¿Qué sugerencia nos darías a nosotros, los que estamos como profesores en una carrera de ingeniería biomédica, para promover este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, realmente, digamos, comparto totalmente esa perspectiva y sobre todo como esa inquietud, porque yo me lo hago muchas veces. Y te diría que con el paso del tiempo, Benjamín, yo fui adaptándome a una nueva forma de pensar. Este fue un proceso, por ejemplo, yo traté en los años un poco más centrales de mi vida, fui muy especializado y lo que veía era que muchas veces mis charlas, por ejemplo, eran para un auditorio cada vez más restringido, ¿no? Cada vez más restringido. Claro, gente muy inteligente, muy capaz, llamémosle o lo que sea, pero bueno,
Bueno, en algún momento éramos 100, en otro momento éramos 20, en otro momento éramos 10, y cuando nos veíamos las caras éramos siempre los mismos. Y me puse a pensar hace mucho tiempo que sería bueno que, oye, y esto jamás le llegaba a los jóvenes. Entonces, cuando empecé a hablar en distintas universidades y tratando de entender lo que esos estudiantes, quizás que estaban en primero o segundo año, freshman, digamos, se autopreguntaban a sí mismos. Bueno, y ahí, esto que te voy a contar, yo no tengo una solución mágica, pero es muy interesante porque muchas veces afloraron preguntas fantásticas. Por ejemplo, muchos jóvenes decían, yo no sé para qué estoy estudiando todo esto. Esa era la pregunta que escuché en muchos lados, en muchas partes del mundo, te quiero decir, remotas. Entonces, ¿por qué estudiar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3? ¿Por qué estudiar físicas? Porque si yo lo que quiero hacer esto. Entonces, yo decía, bueno, pero nadie les explicó a esta gente, los pusieron ahí. Entonces, yo creo que una gran tarea de los educadores es bajar al llano a esos alumnos que muchas veces perdemos porque no son resilientes, no son la Madre Teresa de Calcuta, y frente a cualquier golpe, dicen, no, esto no es lo mío. Pero ¿cómo no va a ser lo tuyo si realmente hay un montón de gente que, o sea, no sabes a qué podés trabajar? Podés trabajar en tantas cosas a la vez. Quizá lo tuyo es hacer ingeniería humanitaria. Entonces, a mí me sirvió mucho usar algo que se llama este paradigma de la tecnología consciente, la tecnología como buscarle una solución al planeta. Y comprendí que los jóvenes, sobre todo los que le llaman la generación Z, ¿no? Que son hoy los que tendrían 20 y pico de años, 20 años. Como yo, más o menos. Claro, exactamente, por eso estoy hablando a vos directamente. Son aquellos que buscan un mundo más justo. Y a veces nosotros no tenemos la oportunidad de mostrarle que en sus propias carreras hay autopistas, hay caminos más duros, caminos vecinales, llamémosle caminos de montaña, pero hay autopistas para lograr esto. Es decir, para que ellos se comprometan con cosas que consideran que pueden cambiar el mundo. Y entonces, muchas veces pasa por nosotros, pero nosotros somos quienes tenemos que estar convencidos que podemos hacerlo y que podemos transmitirlo. Y bueno, es una tarea de alguna forma bidireccional. Es decir, solo con nosotros no se puede y ellos solos tampoco. Entonces la interacción y trayendo gente, es una pena, como vos decías hoy, ¿no? Es una pena esto porque cuando uno viaja, a veces dicen, la gente que no sabe dice, bueno, sí, que hace turismo, pero es mucho más que eso, porque vos tenés la oportunidad de, bueno, me ha pasado con ustedes, de ir a tomar algo, de estar charlando, y uno va conociendo realidades que puede aportar, y cuando se reúnen con los alumnos, por ejemplo, eso me pasó en el último Congreso de México, que yo terminaba mis charlas y tenía 150 muchachos esperándome para charlar. Bueno, ese mecanismo de las sociedades, ojalá que la vacunación nos permita volver a reencontrarnos y a seguir este camino. Genial, genial. De verdad hay mucho por hacer y efectivamente creo que nos toca como educadores un papel importante en cambiar la manera de pensar, ¿no? Y la manera en que te enseñan ingeniería. No sé si alguien tiene otra pregunta, no quiero acaparar con todas las preguntas. No, por favor. Tenemos una pregunta de Sofía, ¿no? A ver, Sofía. ¿Qué consejos nos daría a los ingenieros jóvenes que queremos desarrollarnos en el campo de la ingeniería biomédica? Nos dice Sofía en el chat. Bien. Es una pregunta difícil, desafiante, ¿no? Es decir, primero, a veces es muy difícil dar un consejo, sí más bien mostrar lo que puede llegar a ser un camino posible.
Por ejemplo, yo tengo entre mis, ya le digo, no voy a usar la palabra consejo, pero entre mis recomendaciones, muchas veces digo que la gente trate de terminar las carreras de grado lo más rápido posible, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En Argentina hubo una época donde los ingenieros biomédicos se recibían en 10 años. Y yo decía, esto es un disparate. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carrera de 5 años, yo después puedo hacer que este joven haga un máster o una especialización o un doctorado. Y me parece que eso es muy funcional a esto que estamos hablando, es muy funcional a la apertura al mundo, sea porque uno viaja, sea porque uno conoce gente que está en otros temas, y sobre todo a los jóvenes, pasando, digamos, esta primera cosa de recíbase pronto y ábrase al mundo y trate de hacer un posgrado. Me parece que es muy importante que la gente siga, por ejemplo, las sociedades que marcan el camino. Nuestra sociedad, yo lo he visto en todo el mundo, lo he visto en todo el mundo, en el sentido que va marcando, va llevando especialistas, va llevando conferencistas distinguidos, gente que ya hizo el camino. Entonces, cuando uno va a la charla de determinada persona, le puede preguntar, bueno, a ver, ¿cómo hago para seguir lo que usted hace? ¿Puedo estar en su grupo, conectado con usted? Y eso es, o sea, lo que es un lunch with leader en los congresos, digamos, no tiene precio, porque es lo que el ingeniero joven necesita. A veces la universidad propia local no nos da esa gran plataforma internacional. Pero yo creo que nuestras sociedades locales, latinoamericanas e internacionales son fundamentales para reunir especialistas y llevarlo a los jóvenes. Es decir, que haya ahí como una germinación de ideas. Pero por ahí está el camino. Así que ese sería un poco mi recomendación, que es abrirse, empezar a buscar grupos que hagan cosas que a mí me interese. Por ejemplo, les hago un solo comentario. Hace poco en Colombia, un grupo de alumnos me empezó a hacer consultas sobre cómo poder medir a nivel masivo este fenómeno que yo les decía de la elasticidad de las arterias, que se puede medir en jóvenes. Entonces esos jóvenes que tienen las arterias rígidas a los 30 años se van a enfermar a los 60. Pero si yo lo puedo medir en facultades, colegios, en zonas selváticas, donde tienen una mala dieta, o en lugares de alto estrés, y entonces la idea que fue diseñar un equipo, que yo también lo he hecho, que se vende, pero además es muy fácil hacerlo, que uno mide la velocidad del pulso en las arterias, y si desarrollan eso, con 2 sensores se puede medir cómo están mis arterias, si yo ya están más rígidas o están normales. Y con una valijita y una notebook empiezo a recorrer diferentes lugares, y ellos encontraron otros grupos que querían hacer lo mismo, y eran gente recién recibida. Y ahí tienen un ejemplo importante donde se mezcló la tecnología, la ingeniería, el interés biomédico, y además un fin social, un fin de colaborar con mi medio ambiente, con mis conocidos, con mis comunidades. Ricardo, si podemos seguir abusando de tu tiempo, hay una pregunta más de Dante y yo quisiera cerrar Sí, con una cómo no. pregunta más. Sí, Dante nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol en la actualidad de un ingeniero biomédico frente a este problema de la COVID-19? bien. Yo escribí un trabajo con mi colega, después se lo voy a hacer llegar a Benjamín o a Sandra, porque creo que es de Open Access, que hace una reseña de la tecnología COVID
en diferentes lugares de Latinoamérica. En realidad yo colaboré, pero mi discípulo, él estaba como haciendo un análisis, un pequeño trabajo, y al final nos interesó tanto. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, yo le voy a decirla, ahí están explicadas muchas, pero por ejemplo, he visto a lo largo de toda América gente trabajando en respiradores, gente trabajando en mecanismos de protección, con impresión 3D. Mucha gente, por ejemplo, ayudando con robótica a medir el grado de contaminación que hay, que va un robot y puede medir en diferentes zonas qué es lo que está pasando con el grado de contaminación del virus, por ejemplo. Y un caso que he visto, que me ha llenado de orgullo, alumnos míos, que trabajaron mucho en modelos matemáticos del virus. Y esto es genial porque empezaron a desarrollar, se empezaron a interiorizar y realmente uno se da cuenta que no es que haya grandes genios y nosotros, pobres mortales. A medida que uno empieza a estudiar, se da cuenta que usan yo qué sé, o un Simulink o Python o lo que sea, y esta gente empezó a programar haciendo módulos, entonces trabajaron para poder simular qué pasaba tomando los puntos que venían de contagio, la tasa de infección, haciendo predicciones qué pasaría si uno no tiene un lockdown. Así que, por ejemplo, en la parte de modelización había un territorio fantástico. Y como yo justamente me dedico a modelos y simulación, que es una de las materias que doy, fue muy exitoso. Y después el diagnóstico por imágenes, nosotros invitamos a una, justamente por IEEE y MBS, invitamos a una profesora que fue la que ahora me invitó a Malasia, que es la doctora Norlisa Nord, que ella es especialista en imágenes y lo que hacía era detección precoz de los daños prematuramente que podía haber a nivel del tejido pulmonar. Y con modelos que tomaban esas imágenes, así que lo que le estoy contando es prácticamente lo que recuerdo, pero la aplicación es enorme lo que se puede hacer. Ricardo, ya para terminar, estamos en el IEEE EMBS Day, ¿no? Entonces estoy seguro que en el largo de tu trayectoria dentro del MBS debe haber muchos momentos en que te has sentido feliz y orgulloso, ¿no? Quisiera que nos cuentes alguno de ellos, que se te venga a la cabeza y nos digas, por esto vale la pena ser miembro de IEEE. Hay varios. Me diste pie para recordar cosas que uno se pone, digamos, se podrían hablar de... Yo fui también representante de R9, previo a Roberto, no sé Roberto cuánto hace que está, pero estuvo Esteban Pino después claro, tuvo Esteban Pino después que yo, porque yo tuve un problema con un compañero que falleció prematuramente y tuve que alejar por un tiempo. Y bueno, lo primero, lo que me llenó siempre de orgullo, voy a dar como highlight, como resaltado, así, fue lo que podría ser el networking. Yo tuve la suerte de organizar el Congreso Mundial del año 2010 en Buenos Aires y bueno, yo estaba en una universidad privada que de hecho fui uno de los fundadores de esa carrera y desde el 2006 al 2010 recibimos permanentemente a los más altos officers de EMB
y venían a dar charlas en forma continua mientras nosotros íbamos formando a nuestros jóvenes, a nuestra student branch, y era una comunión espectacular de esos jóvenes, el grado de compromiso que tuvieron hasta el Congreso, digamos, donde estuvieron involucrados desde en un t-shirt hasta generar los primeros, me acuerdo, póster electrónicos, que hubo un grupo de estos alumnos que encargó eso, pero era quedarnos hasta altas horas de la madrugada, una comunión entre nuestra gente y la gente que venía de afuera, que estaba fascinada, gente que hoy son los máximos directivos de Vinci, Cipailian, es decir, fueron... eso es lo que hace a la gran estructura de la sociedad. Después podría decirles que es muy importante cuando uno ve que a partir de las conexiones que se van logrando, se concretan cosas increíbles. Esto que yo les hablé de una conferencia, bueno, una conferencia magnífica que nos dejó, que nos marcó de por vida, pero cuando uno va a dar un workshop internacional, por ejemplo, yo estoy en un technical committee, y ahí están otra de las grandes virtudes de la sociedad que me hace sentir muy orgulloso, digamos, que marca estándares. Uno sabe que esa gente que está con uno en ese lugar, ahí están los mejores 10, 15, 50 tipos del mundo. Realmente son muchos menos. Entonces, es ennoblecedor, a uno lo transforma, lo llena de orgullo, por ejemplo, compartir un workshop con los tipos que vos sabés que están escribiendo la tecnología mundial, la fisiología, digamos, del futuro. Y bueno, yo he aprendido mucho y realmente sentirme parte de eso me ha dado fuerza para seguir adelante y me he sentido unido, en comunión. Y te digo, donde vas, yo te comento lugares que estuve en Doha, en Dubái, en Bangladesh, en Malasia ahora, ver que todos esos jóvenes encolumnados tras una misma idea, eso solamente lo puede dar una sociedad poderosa con ideas claras fundamentalmente. Y lo último que cuento, me pasó cuando yo era representante de R9, que tiene mucho que ver con lo que dije anteriormente, se me ocurrió hacer un curso. Bueno, viajé a la India, conocí a este joven que después se transformó en mi principal fellow, y él, en ese curso que hicimos, que él estaba presente, que era de todo, Data Sciences, e-learning, decidimos hacer un MOOC para la enseñanza de la ingeniería biomédica para que llegue a lugares donde nunca llega un tipo a hablar. Entonces, un curso que lo hicimos con mínimas cosas, con el apoyo de la sociedad, pero apoyo, digamos, moral. Y yo conseguí un recurso y lo traje a él de la India, nos encerramos durante una semana y grabamos unos videos que andan dando vueltas por ahí. Bueno, ustedes no saben lo que me produjo esos videos grabados que viven solos, la cantidad de gente que me ha escrito, maestros en el norte de Argentina donde no llega ni la televisión, pero que un muchacho pudo verlo con el papá en el celular, gente que estaba trabajando en pozos petrolíferos, alumnos, por ejemplo, en Uruguay, que tienen unas ceibalitas, que son estas máquinas que usan, que les regalan en las escuelas, porteros de edificios. Y todo eso se posibilitó porque también es la sociedad la que le da un respaldo, porque la gente cree en esa palabra. Y bueno, todo eso fue posible
o en mi experiencia, son los resaltados de una vida dedicada a nuestra sociedad. Ricardo, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tus conocimientos, tus motivaciones. Creo que ha sido cerrar con broche de oro esas celebraciones del IEEE MBS Day aquí en Perú y de verdad espero que pronto te podamos tener acá de manera presencial, pero si no, aunque sea de manera virtual, siempre es un placer poder compartir estos momentos contigo. Si tienes unos minutos más, ya estamos por cerrar, de repente podemos terminar con una foto grupal de todos, pero ¿Cómo no? Por antes favor. de eso, Sandra tiene algo que contarnos. A ver, Sandra. Hola, ahora sí, estaba hablando con mi micrófono silenciado. Bueno, nada, darle de nuevo muchísimas gracias a Ricardo por la presentación, siempre presentaciones increíbles, muy interesantes, inspiradoras, que nos dan ganas de seguir adelante. Y en este momento, bueno, también con muchas ganas de celebrar el día. También nos vamos a poner en modo festivo con sombrerito y vamos a hacer un concurso para todos los asistentes. Ya últimamente tengo ganas de regalar muchas cosas en todas las charlas y el día de hoy no va a ser la excepción, entonces atentos todos los participantes en el chat, todos aquellos que pertenecen bueno, que están en Perú, que no necesariamente tienen que ser peruanos, yo no soy peruana, soy peruana ahora por adopción, pero tenemos que estemos en Perú, que seamos de una universidad o de una institución o profesionales en el Perú, ya que vamos a regalar 2 membresías para EMB, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 2 preguntas y la primera persona que responda la pregunta en el chat, bueno, será pues el ganador de la membresía. Aquellos que ya sean miembros, les vamos a regalar un bono para renovar su membresía por el próximo año. Y aquellos que que no sean miembros, bueno, vamos a regalar una inclusión a nuestra sociedad que ya han visto todo lo que nos genera y bueno, lo agradecidos y felices que estamos de pertenecer a ella y de celebrar este día. Entonces vamos a ver con la primera pregunta, muy atentos por favor en el chat. La primera pregunta está relacionada con la parte de la presentación que les di, ojalá me hayan prestado un poco de atención y acerca de EMB Perú. Entonces, atentos, ¿cuántos miembros somos en el capítulo peruano? Repito, ¿cuántos miembros somos en el capítulo peruano de EMB? En el chat, a ver. No, en el capítulo peruano. Vamos a ver. No, esa no es la respuesta. Casi. Caliente, 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 ya casi Álvaro, por ahí. ¿Cuántos somos? Dale, Álvaro, escribe de nuevo. Vamos, ustedes pueden seguir participando. 188, exacto, José Félix. Ahí estás. Nuestro primer ganador de la noche, Jay. José Félix. José, ¿puedes activar tu micrófono y contarnos tú de qué institución eres o de dónde nos acompañas? Sí, soy parte de MBS, de la comisión de revista de la carrera de Ingeniería Biomédica. Ya, Jay. Súper. Muy bien, José Félix. Ya, para la próxima. A ver, atentos entonces a la siguiente. Ahorita nos tomamos la foto respectiva, pero entonces vamos a la siguiente. Atentos pues todos que la siguiente pregunta va de la charla que nos acaba de presentar Ricardo. Muy interesante. Estoy segura de que le prestaron atención. Y vamos, ¿cuál fue la ciudad que fue denominada la Silicon Valley del Renacimiento? La ciudad que fue denominada la Silicon Valley del Renacimiento. A ver, a ver. Ahora sí, Álvaro. Álvaro ya contestó. Jay, Álvaro, Jay. Muy bien. Ahora sí, recuperaste.
Álvaro, nos Felicitaciones. cuentas. Felicitaciones, remontando muy bien. Álvaro, nos cuentas a todos, por favor, de dónde eres. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Álvaro. Soy de Ingeniería Biomédica y de Lima y estudio en Católica, en la PUC. Ya, muy buena, Álvaro. Bueno, ya, no es por cercanía. Ustedes vieron que fue imparcial, pero no, Álvaro trabaja conmigo en mi laboratorio. Sí. Ah, bueno, Álvaro, sacaste la Álvaro, cara por el laboratorio. Álvaro y José, que es que se comunican con Dana para coordinar por los favor. temas, ¿no? Y más bien, ya para terminar, muchísimas gracias a todos. Les pediría a todos, más bien, Sandra, si dejamos de compartir y más bien si todos pueden prender sus cámaras. ¿Cómo hago esto? Ya, creo que ya dejé de compartir, ¿cierto? Ah, no, no dejó de compartirlo. Ahora sí. ¿No? Si todos pueden prender sus cámaras. Sí, para la foto. Modo festivo mejor. Sí, sí. Como esto, vista, para tomar una foto de galería. Ahora sí. Ahí está Breno. Ya, buena, Breno. Nos queremos ver, extrañamos la cercanía, lo que decía Ricardo, terminando la charla y poder conversar, bueno, al menos aquí podernos ver un ratito la cara, viernes por la noche. Justo ya seguro van a salir a disfrutar, a celebrar en la siguiente reunión de Zoom, seguro. Sí, ya tiene after Zoom. Yo me estoy sirviendo un pisco sour y un acá Genial. ya para ir Perfecto. brindando. Para brindar. Para estar a tono con ustedes. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos como tímidos el día de hoy. Buena, Ronald. Ahí estamos. No se pierdan de quedar en la foto de la celebración. Leonardo, hola. A ver. Álvaro, si los ganadores no prenden la cámara, les vamos a tener que quitar el premio. Hay que verlo saber, hay que constatar la identidad. ¿Dónde está José Félix? No lo veo a José Félix. No veo a José. A ver, reclama tu premio, muy bien. Y las chicas, ¿dónde están las chicas para sacar la cara por el género femenino? Hay bastantes conectadas. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien, Jimena. Angie. Se está acomodando. Sofía, que me escribió que estaba conectada. ¿Por dónde está? Dice que no funciona su cámara. Excusas. Sí. Bueno, tomamos foto entonces. Así es. Ya está escribiendo. Listo, bueno, entonces. Sonrisita. Dana, tú nos avisas. Pero, a ver. Yo la tomo, está bien. Una, dos, bien. Sonrisa. Ya todos. Listos. Estamos. Espero que haya sido en el momento en el que todos están sincronizados. Muchísimas gracias a todos. Ricardo, especialmente, gracias a ti por compartir este momento con todos. Gracias a ustedes. Un placer, la verdad. Feliz IEEE MBS Day. Y espero que tengamos muchas reuniones y muchas actividades este año. Muchas gracias a todos, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, un aplauso. Cuídense. Muchos éxitos. Que pasen lindo. Gracias. Abrazos. Ya, buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Ricardo, gracias. Abrazos. Cuídense todos. Feliz día.